Les damos la bienvenida al quinto Conexia Talks. Este es un encuentro donde vamos a recibir a líderes en lo referente a la transformación digital en salud. Hoy tengo el placer de recibir a Javier Castro de Conexia. Y me presento, soy Sol Morena, Content Analyst en Conexia. Bueno, Javier, un placer tenerte acá y poder charlar de los CIS. Así que bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sol, muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría empezar, si te parece, si te gustaría contarnos un poco de vos, qué te trajo a Conexia, cómo llegaste hasta aquí. Bien, qué buena pregunta, cómo llegué en realidad a trabajar en un mundo de tecnología en salud. En realidad yo de base soy licenciado en enfermería y en algún momento recuerdo que un encargado me pidió realizar una búsqueda de cómo mejorar la comunicación interna entre pacientes y los enfermeros para mejorar todo lo que es traslado. Y así leí un paper de investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires, que tiene un departamento de informática en salud, y decidí en algún momento cambiar el rumbo de mi carrera, así que me vine a Buenos Aires y tuve la posibilidad de formarme varios años en ese departamento de informática. Qué bueno. Y Javier, ¿cómo vinculaste tu propósito como profesional y el rol actual que tenés en Conexia? Bueno, Conexia es una empresa health tech, así que tenía muchas coincidencias con respecto a los años que me pude formar, así que fue una decisión poder entrar acá y hoy por hoy estoy aprendiendo muchas cosas nuevas también. Qué bueno. Bueno, entonces nos metemos de lleno a conversar sobre CIS. Contanos entonces en qué consisten, cómo los definirías. Sí, la verdad que el concepto es bastante complejo, pero un sistema de información en salud en sí es un conjunto de diferentes componentes que se interrelacionan para que los datos que se ingresan se puedan almacenar, se puedan asegurar, esos se puedan recuperar y de alguna manera transformar esos datos en información útil para luego tomar decisiones, no solamente clínicas, que por ahí uno lo que toma con la salud, sino también decisiones operativas, administrativas y demás. Bien, y vos me contabas que esto no es algo nuevo, que tiene que ver con una evolución en el tiempo, ¿verdad? Sí. Hace muchos años, varias décadas atrás, en realidad los sistemas de información en salud eran más monolíticos. Y cuando me refiero a esto, que en realidad estaban más enfocados en, por ejemplo, en componentes administrativos. Pero hoy por hoy los CIS son totalmente más integrados. Entonces vos tenés toda la parte de componentes administrativos, tenés componentes clínicos, tenés diferentes componentes de seguridad, tenés diferentes componentes, por ejemplo, de Business Intelligence, componentes de interoperabilidad. O sea que hoy por hoy todo eso se interrelacionan y eso es lo que tiene el plus de tener un sistema de información en salud aplicado a tu organización, a tu estructura o al actor de salud que corresponde a eso. Bien, ¿y cuáles pensás que son los principales beneficios que le trae a las organizaciones de salud tener este tipo de sistemas? Bien, el beneficio va a ser dependiendo del actor. Por ejemplo, si hablamos de un profesional de salud, si tenés una historia clínica electrónica, por ejemplo, tenés datos en tiempo real, tenés información del paciente más actualizada. Si sos del lado de asegurador y demás, tenés un control para ir de prestaciones. Si lo ves del lado, por ejemplo, del paciente, tenés más seguridad, más integridad. ¿Por qué? Porque existen, si te doy un ejemplo, diferentes sistemas de soporte de la decisión, donde, por ejemplo, un médico puede realizar un tipo de prescripción médica o una prescripción de alguna práctica y según las alertas, según la base de conocimiento que tenga ese sistema de soporte de la decisión, puede impactar como un recordatorio, una alerta o algún tipo de output para el profesional. Muy interesante. ¿Y cuál es tu visión respecto a los desafíos que le presentan los diferentes actores del ecosistema? Ya nombraste varios, ¿no? Yo creo que el desafío más importante de un sistema de información de salud es, uno, la implementación. ¿Por qué? Porque ello concibe a una resistencia al cambio muchas veces, porque la estructura de la organización está acostumbrada a hacer a un proceso de primer paso a segundo paso, a tercer paso y demás, pero no muchas veces ese proceso está bien relevado o no está bien analizado. Entonces, implementar un sistema de información en salud dentro de un proceso no bien establecido muchas veces termina siendo negativo. Entonces, uno de los desafíos primero es conocer qué es lo que tenés. Bien, claro, súper claro. Y ¿son procesos más bien a largo plazo? ¿Cómo son los plazos en esta implementación, teniendo en cuenta el tema del cambio, ¿no? Generalmente,
cuando una organización o una estructura decide implementar un sistema de información de salud o algún componente de su sistema, la primera parte y fundamental es, yo creo, el relevamiento. Es conocer lo que es lo que tengo, analizar los problemas que tengo, analizar los puntos de dolor y analizar causa de raíz. Si yo tengo un problema que eso abarca un 70 o un 80% de todos los puntos de dolor, y bueno, claramente mi enfoque tiene que ir ahí. Eso sí, el sistema de salud es bastante multifactorial y multicausal, entonces uno trata de abarcar y tratar de resolver el punto de dolor mayor que tenga tu organización, ¿no? Perfecto. Entonces también insume que aquellos C-levels o liderazgo tengan un compromiso fuerte para poder incrementar entonces un proceso de cambio para la implementación. Exacto. Claro. Ese es, también diría, un segundo desafío, porque si vos no tenés una gobernanza que te ayude a esa implementación, que te ayude a tomar decisiones y que te acompañe en todo el proceso, de nada tiene sentido que vayamos a los usuarios finales sin un apoyo de dirección o C-level, como a lo que te referís. Interesante también el tema de las generaciones, diferentes edades en implementación de cambio debe ser todo un desafío, ¿no? Teniendo generaciones mayores, quizás liderando, más jóvenes que sí, ya son más nativas digitales, entonces ahí como mucho ruido de por medio. ¿Cómo se logra exitosamente superar estos desafíos? Como vos decías, nombraste obviamente conocer, que sea algo muy planeado. Bien. ¿Es cierto? Bueno, en primera instancia, para lograr una implementación exitosa es esto, conocer tu flujo de trabajos asistenciales, administrativos, facturación, todo lo que implica en todas las áreas de tu estructura, de tu organización, ¿no? En segunda, que el usuario final, el que va a utilizar algún tipo de aplicación o algún tipo de componente, que sea participativo desde la primera instancia. ¿Por qué? Porque ellos suelen ser los que conocen los procesos y de alguna manera implementar algo que no aplica a su día a día no está muy bueno y termina teniendo una resistencia. Otra de las formas para saber si tu implementación es exitosa es analizar y medir. Si vos no tenés datos, no sabes o no estructuras diferentes KPI para saber si tu implementación es exitosa, cuando lo implementás no vas a saber verdaderamente si se logró el cometido o no. Perfecto. Bueno, y creo que no podemos tener esta charla sin hablar de interoperabilidad. Ahí, una pregunta para vos. ¿Cuál es el rol entonces en la comunicación y la interoperabilidad en esto que estamos hablando? Bien, hoy por hoy el concepto de interoperabilidad es esto de compartir información, ¿no? Eso se realiza a través de diferentes estándares de interoperabilidad. Puede ser, por ejemplo, es muy conocido HL7, FHIR, para lo que es documentación, por ejemplo, Sloan, para lo que es interoperabilidad a nivel de lenguaje, entre comillas, por decir, tenemos SNOGMET, por ejemplo, que se utiliza bastante a nivel mundial. Y eso lo que hace es que los que vos tenés como organización, poder compartir esa información y que también sea entendido por la organización a la cual vos les compartís. Entonces eso es lo que permite intercambiar la información. Hoy por hoy el lenguaje de una organización de salud es tan amplia que a veces es necesario tener algo estandarizado. Bueno, por eso están las diferentes organizaciones que se encargan de estas normativas, como por ejemplo SNOGMET. Perfecto, buenísimo. Y creo que no podemos dejar de hablar de la IA, de los datos, obviamente en salud. ¿Cómo lo relacionas entonces con los CIS? Bien. También depende de a quién se lo preguntes. Por ejemplo, nosotros tenemos al personal de salud, hay herramientas diferentes de inteligencia artificial que lo que te ayuda es ahorrar tiempo. Puede ser en lo que es la reestructuración de algún documento, la traducción de alguna evolución, de alguna epicrisis. Entonces eso implica poder dedicarte más tiempo al paciente en la parte asistencial y no tanto a la parte administrativa, que también está dentro de las actividades de un profesional de salud, pero que tal vez te lleva un porcentaje alto de tu día a día. O también te puede ayudar a establecer diagnósticos un poco más precisos, ¿no? Pero también eso va de la mano de datos. Si yo no tengo datos de calidad, el output no va a ser bueno. Entonces eso implica una mirada, no es solamente implementar una herramienta de inteligencia artificial, sino es qué es lo que tengo y qué lo va a salir y cómo se entrenó y ver diferentes medidas que se toman, ¿no? Si vemos a la parte tal vez administrativa, por ahí en la parte administrativa son procesos un poco más estandarizados
tal vez un poco más rutinario, entonces eso también puede llegar a una automatización, lo que implica ahorro de tiempo, ¿no? Y ahorro de gastos. Bueno, ya que estuvimos hablando de IA, de análisis de datos, no podemos dejar de pensar en la seguridad de esa información, la seguridad de los datos de los pacientes. Bien, bueno, la seguridad de la información es un componente del sistema de información. Hoy por hoy está tomando bastante relevancia. Si hablamos a nivel de datos mundiales, por ejemplo, el sistema de salud o las organizaciones de salud son una de las organizaciones que más sufre de robos de datos, por ejemplo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cualquier sistema de información de salud tiene que tener diferentes normas para asegurarla tanto en la obtención, como en la privacidad del paciente, como el almacenamiento o como la de-identificación de esos datos para que en el caso de que se sufra algún robo no se pueda identificar al paciente. Perfecto. Y mencionaste los pacientes, entonces el beneficio directo de esta implementación es obviamente el paciente, el usuario final. En ese caso, ¿qué fue cambiando entonces en estos últimos años? O sea, que realmente es mucho más seguro para todos los usuarios finales. Bien. Yo creo que uno de los datos o de los beneficios propios del sistema de salud del sistema de información de salud para el paciente es que ellos son propios de tomadores de sus decisiones, ¿no? Antes por ahí el modelo médico era un poco más paternalista, y por ahí eso está más centrado en el paciente y eso están dentro de su proceso de atención. Eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un portal de salud, puedes obtener información de tu atención en el hospital y lo tenés en un celular. Entonces, al alcance de tu mano, como dicen, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, específicamente de seguridad, las organizaciones están obligadas a, por ejemplo, la ley de privacidad, la ley de protección de datos personales. Entonces, bueno, eso le da cierta confianza al paciente, ¿no? Qué interesante, Javier. ¿Y cómo vinculas entonces tu propósito profesional con tu rol en Connexia? Bien, yo creo que cada proyecto que trabajo en Connexia está muy relacionado porque de alguna manera impacta en algún componente del sistema de información de salud y eso impacta directa o indirectamente en la organización o en el paciente. Perfecto, buenísimo. Bueno, y estábamos charlando entonces sobre los SIS. Creo que nos resta conversar sobre el futuro. ¿Cómo lo ves vos en próximos años? Bien, yo creo que de alguna manera estamos ya en un presente bastante dinámico, bastante desafiante. Hoy por hoy a nivel mundial los costos cada vez son más altos y también la longevidad es cada vez mayor, por ende los costos operativos, costos de asistenciales son mayores. Así que yo creo que las diferentes herramientas de IA que se están desarrollando y que se aplican a los procesos van a mejorar de manera abismal ciertos costos que hoy por hoy implican un gasto a la estructura de la organización, ¿no? Está bien, perfecto. Es como importante tenerlo en cuenta. Y pensando en las organizaciones de salud, entonces, que estén evaluando implementar un SIS en términos de adopción tecnológica y de gestión del cambio, que en realidad fue todo lo que estuvimos charlando. ¿Vos qué consejos les darías, ¿no? Como un cierre a también esta charla? Como consejo, si deciden implementar, ser convincente con esa decisión y sincerarse como había dicho, sincerarse con lo que tienen, ¿no? Verdaderamente ver y relevar los procesos que tienen y trabajar sobre ellos. Y cuando decidan empezar a implementar algún tipo de SIS o algún tipo de componente o algún tipo de módulo, que puedan monitorizar o puedan medir el antes y el después y por sobre todo siempre hacer partícipe al usuario final, siempre, porque la realidad es que el que lo termina utilizando es una persona que trabaja en tu organización y es el compañero de día a día que es el que termina estando en los procesos diarios. También entonces agente del cambio en todo este proceso. Bueno, muy interesante. Entonces, para nuestra audiencia, para ponerse en contacto con Connexia, me parece súper importante, tener en cuenta haber tenido esta charla con vos
y bueno, que sepan que Connexia es un aliado para la implementación de todo lo vinculado a transformación digital en salud. Así que bueno, me pareció muy, muy interesante esta charla. Javier, no sé si quisieras agregar algo más para nuestra audiencia. Pero creo que trabajamos temas muy importantes. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en futuras conversaciones. La realidad es un espacio para poder conversar de un montón de temas, sobre todo el impacto en todo el ahorro de costos, ¿no? Que estuvimos charlando. Me pareció muy interesante también el impacto en el ahorro para las aseguradoras, sobre todo, y el beneficio para los pacientes. Creo que en realidad me llevó eso, ¿no? Que lo importante tiene que ver con eso, y justo también se vincula con un poco tu propósito, ¿no? Y esa trayectoria que tuviste que te lleva a hoy estar en el área, bueno, especializándote como un especialista en Health Tech. Sí, yo creo que como para cierre final, por ahí a veces cuando uno es asistencial no se da cuenta de los costos operativos de cada estructura, de cada organización, pero después empieza a entender que en realidad un sistema es totalmente amplio y los costos van de la mano de la seguridad del paciente y de la calidad de atención. Por ende, Connexia acompañar esa transformación en esos procesos de mejoras, en esos procesos de atender tu punto de dolor, es fundamental. Claro. Bueno, Javier, muchas gracias. Un placer haberte tenido en este Connexia Talks número 5. Así que bueno, les agradecemos a nuestra audiencia por habernos seguido en este tema tan importante y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.